Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los organizadores de este sexto Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. Y un saludo a los colegas argentinos. Los congresos anteriores del colegio y la ciudad de Buenos Aires me traen a mí lindos recuerdos. Voy a presentarles una pequeña parte del grupo de trabajo que estamos aquí en Montreal estudiando la historia. A mi izquierda, mi colega Álvaro Echeverry, profesor, y a mi derecha, Marc Pomerleau, estudiante de doctorado. Podríamos hablar horas de este tema. Vamos a tratar de resumir nuestro trabajo en estos 45 minutos. Así que le voy a pasar la palabra a mi colega Álvaro. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí, como colombiano, como estudiante de traducción en una universidad latinoamericana, tener este primer contacto con el Colegio de Traductores e Intérpretes Públicos de Buenos Aires, una institución que conozco desde mi juventud en Colombia porque es muy reconocida, tiene muy buena reputación. Bueno, mi presentación consiste en presentarles el origen o los orígenes del sitio y del grupo de investigación en historia de la traducción en América Latina, ISTAL. El grupo nace, o digámoslo así, el acta de nacimiento del grupo ISTAL, o la presentación en sociedad, si podemos decir, se hizo en la conferencia anual de la Asociación Canadiense de Traductología, que en 2014 tuvo lugar en la ciudad, en 2004, perdón, tuvo lugar en la ciudad de Winnipeg, en Manitoba, aquí en Canadá, y fue presentada por nuestra colega Ángela Campo. Como lo pueden ver en el título muestra el origen, la naturaleza y los objetivos de lo que es ISTAL, que era proponer un proyecto de investigación colaborativa en historia de la traducción y, en nuestro caso, para Latinoamérica. ¿Cuál fue la motivación del grupo de investigación? ¿Qué motivó que nos propusiéramos crear este grupo de investigación? Lo primero era la situación de la investigación en historia de la traducción en América Latina, que en ese momento, digámoslo hace 12 años, había proyectos muy interesantes, existían proyectos muy interesantes de diferentes colegas en Chile, en Cuba, en México, pero que no, en Argentina también, pero que no pasaban las fronteras nacionales, o sea que la comunidad latinoamericana en general, interesada por los temas de historia de la traducción, no los conocía. Y lo otro era el estereotipo que se manejaba en toda la comunidad traductológica mundial a propósito de los temas que estudiábamos en América Latina y que en la época se reducían a traductores y autores como Jorge Luis Borges o como Octavio Paz, y sobre algunos intérpretes de la época colonial como la Malinche en México o como algunos intérpretes en Perú como Felipillo y Martincillo. En esa época los temas de investigación se reducían en gran parte a estos personajes, digámoslo de esta manera. Entonces el sitio surge con el propósito de ofrecer un espacio para compartir experiencias acerca de la historia de la traducción en América Latina, y se incluía a Brasil y el Caribe. La idea era presentar los proyectos de investigación del grupo ISTAL y poner a la disposición de todo el público mundial que pudiera leer en español o ahora en portugués, proyectos en cualquier parte del mundo, pero que trataran de problemáticas y de temáticas latinoamericanas. El otro objetivo o el propósito del grupo era promover la comunicación entre los investigadores, de manera que el sitio web se convirtiera en una especie de placa tornante o, digámoslo así, como un centro no de acopio, sino un centro de información en el que toda la gente pudiera venir a informarse acerca de la historia de la traducción en nuestro continente. El otro propósito era apoyar a los colegas que tuvieran la intención de trabajar en estos temas, y lo que les proponíamos era nuestra experiencia y poníamos a disposición de todos la bibliografía de nuestro grupo de investigación, y en muchas oportunidades, por ejemplo, se facilitaron libros, se hicieron fotocopias para que colegas pudieran trabajar en otras partes del mundo. Digamos que entre los principales objetivos que
que nos propusimos o que nos pusimos en la época era hacer visibles a los traductores y a las traducciones los textos que marcaron la historia de la región en esa época y poner otra vez, como les decía, poner a la disposición de universitarios estudios existentes pero poco conocidos y de difícil acceso en muchos casos. Entre las actividades que desarrollamos para promover la investigación colaborativa era poner a disposición de todos los colegas una diversidad de recursos, estudios de casos, metodologías que nosotros ya conocíamos, y luego crear un lugar de intercambio en el que se podrían intensificar, profundizar y diversificar todos los temas de investigación y hechos hechos de traducción que merecerían ser estudiados. Bueno, ahora, ¿qué implica, los desafíos con los que a los que tuvimos que enfrentarnos en la época y que los presentamos porque cualquier persona que se interese en este tipo de temas y que, tome el mismo rumbo que nosotros, deberá enfrentarlos en algún momento? Lo primero es compilar una bibliografía, digitalizar los documentos, editar muchos y luego crear el sitio web, luego crear un sistema que permita una mejor administración y una mejor gestión de la bibliografía, como un sistema de clasificación como Dewey. Conseguir los derechos de autor de muchos documentos siempre no deja de ser un desafío, porque siempre tenemos que respetar los derechos de autor de estos documentos. Y luego, toda la parte técnica de poner en línea un sitio web, en lo que nosotros siempre nos apoyamos en los conocimientos tecnológicos de algunos de nuestros miembros. Nuestra misión para la época, y que sigue siendo la misma hoy en día, era contribuir al estudio de la historia de la traducción en América Latina y suscitar el interés de los estudiantes, de los traductores profesionales y colegas investigadores por este tema. Podemos decir que hasta ahora los resultados de investigación del grupo nos hacen sentir muy satisfechos por todo lo que hemos logrado en más de una década de investigación en el tema. Ahora los dejo en compañía de mi colega y director del sitio web, Georges Bastin, que nos va a hablar más en detalle de lo que implica la investigación en historia de la traducción. Muchas gracias, Álvaro. Son muchas las razones que justifican el estudio de la historia. En primer lugar, abre los ojos hacia la profesión, la disciplina. Permite que estudiemos la traducción a partir de la lengua, del discurso, a partir de las estructuras de poder, de las identidades. No nos limitamos a una sola teoría. Gracias a esos ejemplos se comprende cómo se estructura la disciplina traductológica. Importantísimo, se desarrolla una cultura de traducción y se estudian las maneras en que los traductores en el pasado han trabajado. Hemos empezado nuestros trabajos con un primer proyecto sobre la traducción en los procesos de independencia de Venezuela. Un proyecto que trataba de textos fundacionales y entendemos por allí la Carta de Vizcardo de Guzmán, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de los derechos humanos, traducciones de filósofos, etc. El segundo proyecto trató de las cuestiones identitarias en la prensa colonial venezolana todavía. Entre 1808 y 1822 aparecieron 6 periódicos en esos años claves de la constitución de la nueva república, donde se tradujo muchísimo. Y el tercer proyecto acerca de lo que hemos llamado, como otros autores, la conquista espiritual. Y ahí se estudiaron misioneros, el trabajo lingüístico y traductivo de misioneros. Estudiamos los catecismos, en este caso venezolanos, a las lenguas indígenas a través de los paratextos. Pero es importante también, todos estos proyectos
han buscado como hipótesis, digamos, como confirmar o demostrar la hipótesis de que la traducción ha desempeñado un papel importante tanto en la emancipación como en la consolidación de la República y en la conquista espiritual. Y el objetivo era mostrar esa contribución y determinar cómo se manifiesta. Desde un punto de vista más metodológico, teórico, digamos que el objeto de estudio de nuestro trabajo apunta a los textos, los traductores y sus estrategias. Queremos investigar el impacto que tiene la traducción sobre la formación identitaria de la población de la región. Y para ello utilizamos un concepto muy amplio de traducción, el de Gideon Toury, de Assumed Translation, que va desde la traducción literal, pasando por la adaptación, la apropiación y hasta la manipulación. Todos estos son traducciones para nosotros y las encontramos de distintos tipos en la historia precisamente. Y nos guiamos por esta definición, digamos, de Theo Hermans, donde habla de traducciones que se ajustan a nuevas situaciones y propósitos comunicativos y donde la imagen que proyecta no es nunca objetiva. El marco teórico metodológico más preciso es el de los estudios descriptivos de Gideon Toury, Even Zohar y la Escuela de la Manipulación de Hermans. Y para lograr este objetivo combinamos distintos modelos de estudio de la historia según el objeto de cada proyecto, pero utilizamos los modelos de Brigitte Lépinette, de Paul Saint-Pierre, del análisis de discurso y análisis crítico del discurso, los famosos shifts y los paratextos sumamente importantes en la historia, en el estudio de la historia. Un modelo que consideramos fundamental es el de Brigitte Lépinette, modelo llamado sociocultural, que tiene por objeto de estudiar el paratexto precisamente, es decir, todo lo que acompaña la producción y la recepción o aparición de los textos. Brigitte Lépinette también habla más concretamente de un modelo histórico descriptivo que estudia los traductores y las traducciones con miras a describir las estrategias que utilizaron. Y el objeto, pues, es esto, estudiar las decisiones que tomaron los traductores en su entorno, según un enfoque que puede ser textual o lingüístico. El modelo discursivo es el de nuestro ex colega de la Universidad de Montreal, Paul Saint-Pierre, que dice que busca determinar no si la traducción transforma o traiciona una original, sino más bien cómo se efectúa esta transformación y cuáles son las condiciones que la hicieron posible. Es determinar el papel de la traducción como discurso histórico que condiciona la definición de un yo colectivo en términos de un otro del otro. Y para finalizar mi parte, quería mencionarles una especie de declaración de principios, si así se puede hablar, que tenemos los miembros del Grupo ISTAL aquí en Montreal. Nosotros afirmamos que América Latina es un continente híbrido, con un pasado colonial y que se caracteriza por una heterogeneidad no contradictoria, con tres discursos muy distintos, pero unidos en el mismo, y es el discurso europeo segundo, que trae ese complejo de segundo lugar, el discurso del mantuano, discurso cristiano, familiar, muy español, pero también un tercer discurso que es salvaje, que se ríe de los otros dos, pero los complementa. Esta es la heterogeneidad no contradictoria de América Latina y eso se manifiesta a través de las traducciones. En segundo lugar, un objetivo
y una motivación es mostrar que América Latina no ha copiado modelos importados como muchas veces se ha dicho, sino que América Latina se los apropió, pero con mucha creatividad. Y esa es una reivindicación nuestra a través de nuestros proyectos. Y finalmente que América Latina necesita de un esfuerzo colectivo y solidario para hacer valer ese rico patrimonio traduccional. Los tienen todos los países, las ciudades, las comunidades, las religiones. Es importante que en todas partes de América Latina se unan esfuerzos para hacer valer ese patrimonio traduccional que no se conoce suficientemente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y les agradezco al profesor Basté y al profesor Echeverry por tenerme aquí con ellos, que siempre nos incluyen en sus proyectos y también en las conferencias, en las publicaciones, etc. Ahora les voy a hablar un poco de los proyectos de los estudiantes de ISTAL. Bueno, primero mi proyecto de maestría, que terminé hace ya unos 5 años, sobre la traducción del Popol Vuh, que es un documento maya de Guatemala, y que ahora está trabajando una colega francesa que vivió muchos años en México y Guatemala. Entonces, y está haciendo el doctorado en traducción, también sobre las traducciones y las retraducciones de ese documento maya, el Popol Vuh. Aquí algunos ejemplos de esas traducciones. Y ahora otros proyectos de estudiantes que son traducciones y la lingüística hecha por los jesuitas. Incluso una colega que trabaja sobre la traducción en el norte de Argentina. Por el momento estos proyectos no se han acabado. Ahora dos proyectos muy importantes que se han llevado a cabo en los últimos años. Los proyectos de Aura Navarro, que hizo la maestría y el doctorado aquí en la Universidad de Montreal con el profesor Basté, sobre las intervenciones del sujeto traductor en la Gaceta de Caracas, que terminó el doctorado en el 2014 y que ganó el premio de la mejor tesis de la universidad en Artes y Ciencias Humanas. Otro proyecto muy importante que se acabó el año 2014 fue la tesis de la colombiana Paula Montoya sobre la descripción y el análisis del periódico La Escuela Normal en Colombia. Estos periódicos sobre los cuales trabajaron. Otros proyectos un poco más literarios. Ahora tenemos una colega brasileña que está trabajando aquí, Sonia Fernández, que trabaja sobre traducción y censura en Brasil durante las dictaduras. Y otro proyecto que se llevó a cabo el año pasado, la tesis de Roch Duval sobre Haroldo de Campos. Aquí unos documentos de la señora Fernández. A la derecha pueden ver un documento censurado por el gobierno brasileño en la época. El colega Jonathan Cret, que trabaja en ISTAL hace muchos años, acabó su tesis de maestría hace poco y ahora está siguiendo el mismo camino, trabajando las traducciones de la relación histórica de Alejandro von Humboldt y de sus viajes en América del Sur. Aquí uno de los documentos que trabaja y una de las traducciones en español más conocidas. También tenemos estudiantes que trabajan otros aspectos de la historia de la traducción y podemos decir, de postcolonialismo en traducción. Asna Kadiri, que terminó el año pasado también su doctorado con el profesor Basté sobre historia de la traducción en Marruecos. Y una colega que está en redacción, que trabaja sobre Líbano. Ahora unas realizaciones del grupo de investigación, muchas publicaciones, muchos libros, capítulos de libros sobre todo, y muchos artículos en revistas europeas y latinoamericanas. Y un número aquí especial de la revista Meta, que dirige ahora el profesor Basté, sobre historia de la traducción. Para terminar mi parte, les voy a hablar un poco de los eventos que los miembros de ISTAL han organizado en los últimos años. Aquí dos coloquios y también algunos coloquios, como les hablamos antes, de la Asociación Canadiense de Traductología, hasta el último que fue en el año 2015. Ahora les paso la
la palabra al profesor Echeverry, que le va a hablar de un proyecto un proyecto actual de ISTAL. Bueno, después de haber visto los diferentes proyectos y todas las tareas que ha realizado el grupo durante estos 12 años, les voy a mencionar el último proyecto, un proyecto que va adjunto a ISTAL y que tiene que ver con la traductología traducida, cuyo objetivo es demostrar que el desarrollo de la traductología se vio favorecido con la traducción de textos traductológicos claves, textos teóricos, publicados a partir de 1970 en español, en inglés y en francés. La idea de este proyecto es poner a disposición de todos los investigadores, los estudiantes o todas las personas interesadas en traducción y en teoría de la traducción, de poner a disposición de ellos las diferentes traducciones en sus propias lenguas, persiguiendo siempre esta idea que digamos, lo que promovía Wittgenstein, la idea de que los límites de mi conocimiento son los límites de mi lengua. Entonces, permitir que los estudiantes, por ejemplo, que la gente que estudia la traducción en español pueda leer estos textos teóricos en español, parecido a los que lo estudian en francés, de manera que se pueda hacer, y al mismo tiempo promover la traducción de textos claves de la traducción en las diferentes lenguas, principalmente, y en el caso que nos interesa, al español. El proyecto consiste, o se va a presentar dentro de muy poco, vamos a publicar y poner a disposición de todo el público una base de datos bibliográficos en las que presentamos o ponemos a la disposición de la gente la información sobre estas traducciones. Un segundo proyecto, y que dirige el profesor Bastien, tiene que ver con la mirada del otro, y es el interés por la traducción en torno a los viajes de extranjeros en Colombia y en Venezuela durante el siglo XIX. Es un tema en el que hemos visto que hay mucho material todavía por descubrir, y cuando nos embarcamos en estos proyectos, lo que nos motiva es ver que, a pesar de que hemos encontrado muchos vestigios de la traducción en América Latina, digámoslo, en la historia de América Latina, todavía nos falta mucho por descubrir, y estos viajes de extranjeros nos han revelado todavía, digámoslo así, una riqueza que no habíamos o que empezamos a descubrir solamente. Bueno, finalmente, para invitarlos a que visiten la página Facebook de ISTAL, que pueden ver, está disponible en internet, la pueden ver, nos pueden visitar para que vean los últimos eventos. Tratamos de mantenerla lo más posible a nuestro alcance al día. Y bueno, en nombre del Grupo ISTAL, los invitamos a que promuevan la historia de la traducción, a que la estudien. A todos los que estén interesados por hacer estudios en historia de la traducción, que nos contacten, a los colegas para que promuevan las traducciones al español, para que investiguen en sus países diferentes hechos históricos. Por ejemplo, digamos lo que para el caso de Argentina, en la época de la independencia hay casos muy interesantes que no han sido lo suficientemente estudiados. Es una invitación para que lo hagan. Y a todos los estudiantes que se motiven por estos temas, que nos contacten, estaremos siempre a disposición para colaborar en todo lo que podamos. Por lo resto, desearles que este encuentro de traductores del colegio sea todo un éxito. Muchas gracias por todo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Mi colega, con Marc, estaremos disponibles para responder a todas sus preguntas. Muchas gracias.